La semana pasada se realizó una nueva cumbre del Mercosur, donde se confirmaron diferencias entre los gobiernos de Argentina y Uruguay. Mientras que el presidente argentino, Alberto Fernández, habló de consenso y de que el camino a negociar junto con terceros, países o bloques, la calle Pou reafirmó la vocación aperturista de su gobierno para negociar con otros porque, según dijo, el mundo avanza y no nos va a esperar. ¿Qué implican las diferentes posturas y qué opina nuestra industria sobre ellas? Hoy, en la letra chica, Mercosur, punto de inflexión. El organismo de integración regional que establece un área de libre comercio y aranceles comunes para sus estados miembros activos, actualmente son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, atraviesa la que parece ser su peor crisis desde que se fundó en 1991. En el marco de los 30 años de conmemoración de la creación del Mercosur, hubo un cruce entre el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou y su par argentino Alberto Fernández. ¿El motivo cuál fue? El planteo de Uruguay de poner sobre la mesa la flexibilización del bloque comercial. Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie. A esta altura, los procesos de integración en el mundo empiezan a mostrar necesidades de reformas porque el mundo ya no es el mismo, la dinámica del comercio global es distinta y por ende empiezan a aparecer en todos los procesos de este tipo en el mundo, bueno, los impulsos reformistas. Nosotros necesitamos poder insertarnos en el mundo. Hoy en día el Mercosur de alguna forma se ha vuelto un bloque autárquico. Hemos abandonado el exterior, hemos abandonado las posibilidades de inserción en el exterior. El planteo que realizó Uruguay en la reunión de ministros de Economía y Relaciones Exteriores del Mercosur este miércoles fue ratificado luego por un comunicado de la Cancillería. Allí señala que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona. Agrega que busca defender la modernización del bloque a través de una agenda de negociaciones externa sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente. La declaración de la Cancillería es el resultado de una negociación que fracasó con Argentina, que tiene esos dos componentes, la baja de la ganancia externa común liderada por Brasil y la flexibilización por Uruguay. Estas dos propuestas fracasaron porque Argentina presentó contrapropuestas en estos dos asuntos y no llegaron a un acuerdo. Es por eso que Uruguay avisa, previo al inicio de la presidencia por tiempo de Brasil, que va a avanzar. Que va a avanzar quiere decir que va a intentar conseguir el objetivo propuesto en los próximos 6 meses. Estoy de acuerdo con el gobierno en la lucha por mejorar los términos de intercambio, pero no estoy dispuesto a que nos peleemos con la barra de alrededor. No por cariño ideológico ni nada por el estilo. Es que cada vez que nos peleamos con algún vecino nos va mal. Nuestra posición es clara. Creemos que el camino es cumplir con el Tratado de Asunción. Negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso, con base en la toma de decisiones en nuestro proceso de integración. Uruguay cree en la regla del consenso. Así ha actuado. Y vamos a respetar el ordenamiento jurídico vigente del Mercosur. Y por eso, al amparo de ese ordenamiento jurídico, hemos comunicado que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. Uruguay tiene una agenda de cosas pendientes a hacer alineadas con esto para poder aprovecharlo, porque esto es solamente un anuncio que es útil, pero es el principio de un proceso que es muy trabajoso de recorrer.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Buenas noches, Diego. ¿Cómo andas, Ricardo? Muy bien. Muy bien. Me encanta el tema de hoy, te dije, ¿no? Sí, a mí me tiene conflictuado. Pero te conflictúa todos los Bueno, programas. pero el Mercosur está conflictuado. O sea que, no, porque me gusta esto de que me genere cierto conflicto. No sé de qué lado estoy. Bueno, capaz que hoy está muy bien. me informo un poco de... O por lo menos entendés qué es lo que pasa y si es que hay que estar o no de un lado. Capaz que no hay que estar de ningún lado. Esa es la actitud. Bueno, muy bien, pero para entender un poco más sobre el funcionamiento de un bloque, de cómo se puede resolver sus distintos problemas y cómo lo que puede significar los cambios que se están planteando, vamos a recibir a Damián Rodríguez, docente e investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Damián, bienvenido. Bueno, muchas Bienvenido, gracias. Damián, buenas noches. Muchas gracias. Tenenos paciencia. Sí, sí, por favor. Muchas gracias por la invitación. No, que estuvimos hablando fuera acá de lo que sabe Damián. No, por eso, que no tenga paciencia. Gracias. Bueno, Damián, empecemos para explicar qué es un bloque económico y qué herramienta le da a los países. Bien, yo ahí, más que bloque económico, hablaría de un bloque de integración. ¿Qué es un bloque de integración? Si bien es cierto que, bueno, que hay un esquema de integración económica, es decir, lo económico comercial es una dimensión más, es cierto que un bloque abarca otras dimensiones y es importante entender que un bloque es un acuerdo. Es un acuerdo, en este caso, entre estados, ¿sí?, que acuerdan preferencias arancelarias, pero también otras dimensiones u otras áreas de la política regional. Acá creo que hay tres elementos a la hora de definir ese acuerdo, ¿no? Primero, actores. Esto involucra actores estatales y no estatales. Por eso, si bien los estados son importantes, por ejemplo, en el caso Mercosur, por su formato intergubernamental, en el caso europeo, las instituciones supranacionales también son importantes. Pero hay otros actores que son actores, sectores productivos, grupos económicos, sectores sociales, que también forman parte del entramado de la política regional. Y por otro lado, no podemos dejar de lado un elemento muy importante que hace a los bloques de integración, que es la dinámica, ¿no? La dinámica de poder, porque cada vez que uno observa un bloque regional, por ejemplo el Mercosur, tiene que darse cuenta que ese bloque está inserto en una dinámica de poder global, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta siempre esa dinámica internacional o esos factores internacionales a la hora de definir un bloque, porque claramente un bloque regional, como lo conocíamos al principio de los años 90, en pleno auge de la globalización regionalizada, hoy en día tiene otras características y otros elementos que lo definen. Pero volviendo al punto de la definición sobre bloque, también hay que entender que esto varía según la región. Es cierto que nosotros somos un bloque regional que tiene un formato intergubernamentalista liberal, a diferencia del formato supranacional de la Unión Europea. Y eso me parece que es muy importante, sobre todo a la hora de pensar el alcance que tiene un bloque regional y hasta dónde puede ir, ¿no? Más allá de lo que discutimos en su dimensión económica comercial. Esto me parece importante y un ejemplo reciente es para qué sirve un bloque regional, ¿no? Si uno mira los hechos políticos de la semana pasada en la Unión Europea, uno pudo ver la respuesta política que tomó la Comisión Europea sobre las leyes anti-LGBT que estaba tomando el gobierno de Hungría. Entonces, cuando uno se pregunta para qué, ¿no?, para qué sirve un bloque, también puede servir o puede ser garante de ciertas políticas, ¿no? De derechos. Exactamente, exactamente. Ahora, vos hablabas de que este bloque no era solo económico, y creo que estuvo bien esa aclaración de arranque, porque creo que la sensación que tenemos la mayoría de los ciudadanos es que el Mercosur era algo económico, pero va un poco más allá y en eso nos vamos a meter en un rato. Pero en el caso del Mercosur, fundado en 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, después se sumaron Venezuela y Bolivia. Pero ¿para qué fue creado el Mercosur y con qué objetivos? Además de lo económico, como hablábamos recién, el Mercosur se caracteriza por haber implementado cooperación en otras áreas. Exactamente. Algunas estuvimos hablando fuera de cámara, pero me gustaría que puedas poner algún ejemplo concreto para entenderlo. Es importante cuando nosotros queremos evaluar los objetivos fundacionales y luego la trayectoria de este Mercosur, que es un Mercosur, digamos, ya casi maduro, tiene 30 años, es importante hacer un análisis histórico del Mercosur, porque como vos bien dijiste recién, si bien es cierto que el Tratado de Asunción se rubrica en el año 91, existe un Mercosur, es decir,
una génesis mercosuriana que antecede a la rúbrica de ese acuerdo fundacional que fue Asunción. En realidad Asunción, el Tratado de Asunción del año 91 lo que hace es sumar a los dos socios más pequeños, en nuestro caso nuestro país, y Paraguay. Pero es cierto que la génesis mercosuriana antecede la década de los 90, sobre todo los últimos 5 años de la década del 80, con un contexto doméstico, regional e internacional bastante distinto al que después va justamente a rubricarse Asunción, que está asociado a la asociación estratégica entre Argentina y Brasil. Esta asociación estratégica fue muy importante porque los principios integracionistas estaban asociados a la recuperación de la democracia. Entonces hay que poder pensar la génesis del Mercosur como una política de recuperación también de la democracia y cómo la cooperación política entre los dos socios más grandes afianzó justamente la consolidación en ese momento del orden democrático, ¿no? Eso es por un lado. Lo otro es lo que sucede. Al final de la década de los 80 todos vimos caer el bloque soviético, ¿sí? Y eso determinó una nueva manera, más que manera, una suerte de cambio en la correlación de fuerzas de las regiones hacia ese momento el Estados Unidos triunfante de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? Entonces eso es importante porque estos últimos 5 años de la década del 80, que tenía este eje integracionista entre Argentina y Brasil, justamente su pilar, va a cambiar justamente la mirada integracionista y va a abocarse hacia un Mercosur, como algunos autores le llaman, más fenicio, más comercialista, pero es cierto que hubo un Mercosur, una génesis que estaba asociada a la cooperación, a la integración y al desarrollo. Eso me parece que es fundamental, porque los bloques de integración son bloques que abogan por modelos de desarrollo. La Unión Europea es algo... La Unión Europea es claramente eso, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, si uno mira qué está haciendo la Unión Europea a propósito de la recuperación de este mundo supuestamente post-pandemia, uno puede ver que hay una transición económica productiva hacia el desarrollo sostenible y justamente de cohesión y protección de derechos humanos. Esa integralidad es el bloque europeo. Bueno, deberíamos también un poco cuestionar qué es lo que estamos haciendo nosotros en este marco y en esta dinámica, ¿no? Cada uno está corriendo para todos lados, básicamente. Bueno, a propósito de respuestas nacionales sobre intereses regionales, ¿no? Ahora estamos hablando sobre todo de la parte comercial, ¿no? Sí. O es lo que ha estado a la luz pública a partir de esta última cumbre. Exacto. Y la posición de nuestro presidente. Sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de tasas, aranceles? O en el caso de Uruguay, de ese planteo de flexibilización y apertura. Sí, creo que ahí hay como dos preguntas capaz que sí, hay en una. Una de ellas está asociada al arancel externo común, es decir, Mercosur es un bloque de integración que tiene dos características fundamentales. La política comercial común, es decir, los socios que integran este bloque de integración vamos a tener una política externa común, por eso lo de la negociación en bloque, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener un arancel externo común, es decir, un universo arancelario, ¿sí? Que lo que va a hacer, bueno, va a tener cierta preferencia, va a tener un acceso preferencial para los socios, pero lo que va a hacer es proteger, digamos, de la competencia extrazona, gravar a los productos extrazona para poder justamente tener un margen de maniobra en cuanto a desarrollo productivo, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que la propuesta que se discutió y se debatió desde el 26 de marzo con la celebración del 30 aniversario del Mercosur hasta la cumbre del pasado jueves, tiene dos partes, ¿no? Una parte que es la del interés del gobierno uruguayo, que es la parte justamente de la flexibilización. Ahora podemos discutir ese eufemismo porque no queda claro qué es flexibilización, ¿sí? Y por otro lado, la reducción de ese arancel externo común, que eso es una propuesta de Brasil, ¿no? Es una reducción sobre el universo arancelario y ahí lo más interesante es que lo que hay que poder englobar esas dos propuestas en un espíritu reformista que está en el Mercosur y que yo creo que los 4 estados están de acuerdo en que hay que reformar este Mercosur o, como dicen, modernizarlo o ponerlo a la vanguardia de estos cambios que mencionaba hoy más temprano y que en realidad son cambios que se producen en el sistema internacional y que en realidad la pandemia de la COVID-19, digamos, como aceleró ese marco de transformaciones. Entonces, digo esto porque en realidad, si bien Argentina presenta una contrapropuesta, es una contrapropuesta de reducción del arancel externo común, pero de manera más cautelosa.
¿no? Bien. Cuando hablamos, perdona, Sí. del arancel externo, estamos Sí. hablando de lo que le cobramos a los productos que vienen de otros países. Exactamente, o perdón. O a lo que pagamos entre nosotros. No, a las importaciones, A lo que justamente, viene de a lo que afuera. viene de afuera, exactamente. Es proteccionismo, básicamente. Sí, bueno, en realidad es proteccionismo, pero todos los bloques de integración tienen un cierto nivel de protección. Sí, claro. Es cierto que cuando uno compara los distintos bloques de integración, Mercosur es el que tiene el nivel de protección más alto, pero por ejemplo, hoy en día, si uno vayamos al caso europeo, ¿qué le está pasando a Europa? Europa está en un proceso de transición en su modelo técnico-productivo que afecta, por ejemplo, a la movilidad. Entonces, de acá al 2030, si no me equivoco, hay una transformación de todo el sector automotriz hacia coches eléctricos. ¿Qué es lo que necesita Europa? Semiconductores. ¿Dónde se producen los semiconductores? En Asia. Entonces, la Unión Europea se dio cuenta que dependía muchísimo, ¿no?, de la región asiática, de la producción asiática. Entonces lo que está haciendo es revisando su universo arancelario, adecuando su estructura arancelaria a este nuevo mundo y diciendo, bueno, vamos a apostar a la producción local de estos semiconductores porque tenemos que abastecer a las terminales, por ejemplo, en el caso europeo. Eso es la idea. O sea, subir el arancel a los asiáticos para que pueda haber dentro de Europa gente que me produzca. Exactamente, para justamente apostar al desarrollo industrial en ese caso, de esa técnica, justamente para hacer nada más y nada menos que una transformación total de su sistema de movilidad, ¿no? Ahora, Damián, hay Sí. algo que suena y desde esta cumbre del jueves ha estado sonando, que es la resolución 3200. Sí. Que es una decisión que se tomó en el año 2000, vos me corregís, que establece que todos los socios deben avalar las negociaciones comerciales de los demás. Sí. ¿Bien? Hay quienes dicen que eso ya no está en vigor. Sí. Y ahí ya empieza lo raro, porque hay quienes dicen y quienes dicen que no. Exactamente. Primero que nada, ¿cómo es esto? O Sí. sea, ¿está en vigor o no está en vigor? Sí. ¿Y es necesario que el resto de los integrantes del bloque avalen los acuerdos que realiza un miembro de forma unilateral? Sí. Es interesante esto que me planteas y nuevamente dos cosas para responder a esa pregunta. Vayamos a lo que hoy les mencionaba respecto a la política comercial común que ya está estipulada en el Tratado de Asunción. ¿Sí? Incluso después algunos artículos, que creo que es el 37 y el 40 del Protocolo de Europeto del año 94, y después la famosa decisión 3200, donde a la cual se restringió la discusión. ¿Qué pasa con la internalización de las leyes internacionales o los tratados internacionales? En el formato presidencialista de América Latina, necesariamente esos tratados tienen que ser ratificados por el Parlamento. Es la forma de internalizar una ley internacional. Y todos sabemos que eso tiene una, no sé si llamarle desventaja, pero sí tiene un rango de ley bastante extraño, porque en realidad muchas veces adquiere una jerarquía normativa por encima de incluso hasta la propia Constitución, pero cuando va al Parlamento, el Parlamento no puede enmendar ese tratado. Siempre se rechaza o se aprueba. No Y puede eso dar es un costo. correcciones. No puede dar correcciones. Es decir, en todo caso, el presidente tiene que volver a salir a renegociar algunas partes de ese tratado. Eso me parece que es fundamental tenerlo en cuenta porque la política exterior de los gobiernos, de los estados en América Latina tiene un carácter, como le llaman algunos autores, hiperpresidencialistas. Bueno, el formato Mercosur hace que la presidencia pro tempore tenga mucho de la impronta de los presidentes. Pero vuelvo a esto de la internalización de la norma. El acuerdo de negociar de manera conjunta entre los socios del bloque de integración, en este caso Mercosur, ya está en el tratado fundacional que es Asunción. El artículo número 1 dice que lo que se va a hacer es establecer justamente un bloque de integración que va a tener dos características o dos elementos: la política comercial común y el arancel externo común. ¿Sí? Eso es la unión aduanera, esa es la famosa unión aduanera que tiene algunas imperfecciones, tiene listas de excepciones, sobre todo el sector automotriz y el sector azucarero, pero es cierto que eso ya está previsto en los tratados fundacionales del bloque. En todo caso, después lo que hizo la decisión 3200 y normas posteriores justamente a esa legislación fue reafirmar sobre todo la 3200 en un contexto de crisis económica, ¿no? Fue el año 2000. La tentativa de firmar acuerdos de libre comercio en el marco de la crisis económica, de la devaluación brasileña y argentina, tentaba bilateralmente, sobre todo a los socios más chicos, que después ocurrió en el año 2005 con esta tratativa de firmar un acuerdo bilateral entre el gobierno de Tabaré Vázquez y de George Bush, ¿no? Mira que la producción me va a matar porque te voy a hacer otra pregunta, me la contestas así, chiquito. ¿Nos podrían sacar del Mercosur si
si Uruguay llega a hacer acuerdos con otros estados? Bueno, en realidad yo creo que se abren dos escenarios. ¿sí? Cortito. Cortito. Se abren dos escenarios. El primero de ellos es que tenemos que rever cuál va a ser nuestro esquema de asociación con los socios. Porque acá no podemos seguir en base al planteo presidencial del jueves. Es una contradicción. Si estamos en el Mercosur, nosotros lo que hicimos fue voluntariamente sumarnos a este bloque de integración y hay reglas de juego y en todo caso podemos quedarnos en el Mercosur y discutir y buscar acuerdos, que en definitiva es lo que tienen los bloques de integración. Hay que acordar por consenso y tener política exterior, política comercial común. Eso es un escenario, ¿no? Y eso todos sabemos que, bueno, tiene justamente un costo negociador, pero es un camino transitable. El otro es irnos, que significaría denunciar el Tratado de Asunción y eso va a implicar un costo, porque Uruguay va a tener que ver de qué manera se inserta en la región y bueno, porque básicamente irse del Tratado de Asunción es empezar a pagar ese arancel externo común, claro. ¿no? Es perforarlo, digamos, y en definitiva Uruguay va a tener que ver cuál es el esquema de integración que sigue. Yo creo que esta inserción internacional de manera unilateral como está planteada es bastante anacrónica porque incluso el propio concepto de globalización que utilizan los presidentes ya es bastante anacrónico, ¿no? La globalización no es la misma. Todos estamos viendo, a propósito de la pandemia, que hay un desacople de esta globalización, que los países justamente lo que están haciendo es eso, protegerse un poco más como para poder desarrollar industria y mejorarse y mitigar los impactos, bueno, de esta crisis que creo que todos y todas atravesamos, ¿no? Porque nos mintió, no fue cortito. No fue cortito. Perdón. Y te digo, anacrónico es nuestro segundo nombre, así que, ¿qué le vamos a hacer? Damián, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ricardo, en el bloque que viene va a venir nuestro analista internacional, Álvaro Padrón, a poner luz sobre esto que está pasando en el Mercosur. Ya venimos. Seguimos en la letra chica y bueno, ¿qué implica políticamente, Ricardo, esta postura del gobierno uruguayo y esta discusión que se está dando para los intereses del bloque y de cada uno de los miembros? Para intentar responder estas y otras preguntas, Álvaro Padrón está con nosotros. Bienvenido, Álvaro. Gracias. Bueno, desde una mirada política, ¿qué implica el posicionamiento de Uruguay, el que hemos visto esta semana en el Mercosur, y su propuesta de realizar acuerdos comerciales fuera del bloque? ¿Es viable esto? ¿No sirve a nosotros? A ver, Diego, Damián me ayudó mucho porque corrió ya todas las preguntas desde la perspectiva técnica y bueno, ahora tenemos la oportunidad de hablar de una manera más llana, política, y sobre todo vengo en una línea media de demolición, ¿no? Porque, y tus preguntas me empujan más todavía, porque... No, fue la intención, Álvaro. Pero está bien, porque a ver si podemos dejar algunas cosas claras, que suenan a fantasía. Yo, la verdad que a veces escucho algunos discursos que están tan poco fundamentados que hay que tratar de que la gente tenga claro qué opciones estamos tomando y qué consecuencias tienen. La primera pregunta que me hace, yo digo, no es viable. No es viable. El mundo no nos está esperando con los brazos abiertos. Lo acaba de decir Damián, ¿no? Estamos en otra época en donde incluso anterior a la pandemia ya había empezado un impulso proteccionista de la mano de sectores de derecha extrema en el mundo, el caso de Trump en Estados Unidos, el paradigma del liberalismo, de la apertura comercial hacia un discurso proteccionista. Entonces, no estamos frente a un mundo abierto que le esté diciendo a Uruguay, libérense del lastre y vengan que los vamos a recibir generosamente. No es así, no es así. Entonces, si esa tendencia ya existía, Damián lo explicaba muy bien, hay una lógica de regionalismo. O sea, se está volviendo a construir bloques regionales para negociar el nuevo orden mundial. Y tiene mucho que ver el aceleramiento de la pandemia porque muchos países se dieron cuenta que estaban dependiendo demasiado de cosas de otras regiones. Y empiezan entonces a pensar más en la seguridad alimentaria, en la seguridad en la salud, en el papel del Estado, en fin. Hay una rediscusión que hace totalmente insólito que se esté diciendo que Uruguay puede solo en el mundo, con el tamaño nuestro, generar esa idea de, bueno, sí, nos están esperando, es viable andar solo por el mundo, y el caso paradigmático fue Chile,
que quizá tenía mejores razones que nosotros porque tiene una cordillera en el medio que siempre lo ha separado del resto del continente. La segunda pregunta que me haces es si le sirve a Uruguay. Y yo ahí quiero cambiar totalmente la lógica. ¿A qué Uruguay? O dicho de otra manera, ¿a quién le sirve en Uruguay? Porque estas cuestiones no se responden de una manera fácil, absoluta. Hay ganadores y perdedores. Y entonces lo que tendríamos que mirar con mucho más atención es a quién le conviene que Uruguay le suelte el brazo, le suelte la mano al Mercosur. Y ahí vamos a darnos cuenta qué hay detrás. Y esto le pasa a Brasil, a Argentina y a Paraguay. Entonces no es una ecuación que se resuelva solamente entre países. Depende mucho de la orientación de los gobiernos y de los compromisos de los gobiernos al interior de sus países. Por ejemplo, flexibilizar la negociación, ir solitos y romper la capacidad de negociación conjunta del Mercosur, que esa sería la consecuencia, lo que haría es debilitar la capacidad de que la región se imponga en ciertas negociaciones internacionales. Por ejemplo, claramente, para cambiar su perfil productivo. Nosotros somos, en esta zona del mundo, productores de materias primas. Vendemos materias primas. Uruguay, solo un dato, exporta el 80% de lo que exporta son materias primas. ¿Saben cuánto genera ese 80% en cuanto al empleo? El 10%. O sea, ahí hay un problema. O sea, vos ahí lo que estás planteando es que no se trata solamente de una mirada de si beneficia a Uruguay o no, sino que hay intereses. Por ejemplo, la industria se vería perjudicada por una salida del bloque, pero quizás el sector exportador se vería beneficiado. El exportador, más allá de que, sí, como claro, vos decís, no genera los puestos de trabajo, pero es que ahí está un problema, ni el desarrollo. Ahí está un problema clave. ¿Qué queremos ser en el mundo? Si queremos seguir siendo lo que somos, abrámonos tranquilamente, porque ya somos muy competitivos en eso. Nosotros vendemos los productos agrícolas, entre otras cosas porque el resto del mundo o no los tiene o no los quiere producir, el caso de China, que no quiere usar agua dulce. Entonces todo lo que nos compra es intensivo en utilización de agua dulce. ¿Por qué? Porque no la quieren usar y prefieren destinar sus capacidades, y han hecho muchos años esa inversión, para productos de valor agregado, que además genera mejor y más empleo. Entonces, esta no es una discusión menor. Claro, si yo me dedico a esa parte, voy a querer que el gobierno, que los gobiernos, que el Mercosur sea mi medida. Y esa tensión está en todos los países. Y entonces, si nosotros queremos cambiar esa matriz, solo se hace con fuerza, con tamaño, con escala. Solo se hace con un mercado. Porque, ¿qué se negocia en el mundo? Acceso a mercado. Lo explicaba muy bien, a través de la lógica de los aranceles externos, Damián recién. La negociación es eso. Cómo abro mi economía y cómo vos abrís la tuya. Si yo abro lo que me queda en el Mercosur, que es básicamente el sector industrial, estoy renunciando a la capacidad de que ese sector se desarrolle. Y eso es imposible que lo haga Uruguay solo en términos de negociación futura. Lo hace porque es parte de una región. Y entonces hay que estudiar frente a estos temas quién gana y quién pierde, porque ahí empezamos a entender la lógica de la negociación. Y eso no tiene que ver solo con países como tales, sino con los sectores dentro de los países. Y observen, si no, las declaraciones que hay públicas. No es una cuestión ideológica, hay parte de ideología en esta discusión con respecto a la orientación de los gobiernos, pero luego hay intereses, y en este caso la industria es la más afectada, frente a las dos medidas que se han combinado de una manera perversa, que es la idea de Uruguay de negociar, de flexibilizar la negociación externa, que eso, repito, debilita la capacidad de bloque de negociar, y al mismo tiempo la propuesta de Brasil, que es bajar el arancel particularmente a lo único que queda protegido en nuestra región, que son la industria y los sectores de servicio que tienen mayor valor agregado, sobre todo los que quedan en el marco de las empresas públicas. Porque es eso lo que quieren y es lo que hay que entender. Los otros bloques o países que quieren negociar con nosotros van detrás de eso. Nadie viene a ofrecer algo y a no pedir nada a cambio. Entonces, lo que necesitan esos países es seguir ampliando mercados, que tienen todavía, sobre todo en Brasil, no tanto en el Mercosur, particularmente en Brasil y en parte en Argentina, todavía sin abrir del todo el mercado industrial. Y eso es lo que buscan. Entonces, en una negociación unilateral de Uruguay, estaríamos haciendo algo que es imposible luego explicar, que es quedarnos en el Mercosur para poder entrar esos productos al resto de la región, diciéndole a Brasil y Argentina, miren, nosotros vendemos su mercado, pero lo estamos haciendo nosotros de manera unilateral. Eso es lo que no es viable y además, repito, tampoco sirve esta imagen de que a Uruguay le sirve genéricamente algo o a Brasil le sirve genéricamente algo. Observen lo que está pasando en Brasil.
Sí, perdón, yo te quería preguntar eso, porque Brasil el 8 de julio asumió la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no? Hay quienes sostienen que las diferencias que hoy tenemos con Argentina, por ejemplo, Brasil tiene la llave en la mano para solucionarlas de alguna manera. ¿Cuál es la correlación de fuerzas, digamos, dentro del Mercosur y qué papel juega Brasil? Uno viéndolo de afuera y sin saber mucho, asume que Brasil es el peso pesado. Sí, sí. Y además, ¿es así? Pero mira, ahí hasta me pongo más peleador y cuestiono otra afirmación del gobierno, ¿no? Que es, Brasil nos apoya. No es así. Brasil decide. Esta estrategia solo es posible si estuviera Brasil de acuerdo, que es priorizar un sector de la economía de la región, que es el agronegocio. Este acuerdo lo tiene hecho el gobierno brasilero al interior de su país y lo impone al resto. ¿Alguien puede creer que la política exterior brasilera va a quedar en manos de un país como Uruguay? No pasó nunca en la historia, con cualquier gobierno. Entonces, Palacio Itamaraty, ¿no? Es la cancillería brasilera, una herencia imperial además. Es la idea de somos nosotros los que le imponemos a América Latina, a América del Sur y al Mercosur nuestra política exterior. Y lo hacen a partir del interés de su país, definido a partir de un gobierno que decidió que sus socios, que su base económica sea el agronegocio. Y por eso la industria paulista, la única, decíamos, la única burguesía nacional que existe en América Latina, que invierte a largo plazo, que produce industria, es básicamente la industria paulista, está en contra de esta estrategia. Y fue la que orientó, lo van a conversar, ¿no?, con la Cámara de Industria, una declaración conjunta de los industriales del Mercosur, porque son los perdedores de esto. Entonces, hay un lío político, en primer lugar en Brasil, enorme, que además habría que pensar muy bien si nos estamos asociando a un gobierno al que le queda un año y que está muy cuestionado. No volvamos a hacer el error que hicimos con Trump, ¿no?, de apostar a que continuaba, a que era reelecto, y luego nos quedamos con un presidente del BID apoyado por Trump que ahora no le atiende el teléfono Biden, ¿no? Entonces, eso también le ocurrió a Uruguay, calcular mal, y este caso, la idea de una continuidad de un gobierno como el de Bolsonaro, que está haciendo una opción totalmente distinta a la historia de Brasil, que es la de tratar de desarrollarse como país industrial para tener un papel en el mundo distinto al que tenemos en América Latina. Bueno, si hacemos esa apuesta y nos sale mal, va a haber un gran problema, que es que dentro de un año vamos a estar hablando con otro gobierno, y seguramente en Brasil, y seguramente nos vamos a tener un gran problema para construir una idea conjunta de la integración. Entonces, este negocio es un negocio y es una lucha interna en Brasil. Nos estamos comprando esa lucha. Claramente el gobierno uruguayo hizo una opción también de tener en esa lógica una apuesta hacia los sectores productivos uruguayos que le están haciendo ruido, porque por algo varios sectores de actividad en Uruguay han dicho cuidado con esta negociación, y no tiene que ver solamente con una discusión ideológica de la profundidad de la integración, tiene que ver con intereses puros y duros. Adiós con muchas cosas si Uruguay queda afuera del Mercosur. Y desde el punto de vista político, ¿esto qué nos puede traer aparejado? Vos adelantabas algo de casarnos con un gobierno que probablemente se vaya en un año, ¿tá? Pero también quedar en un enfrentamiento con Argentina. O sea, políticamente puede ser una situación, insistir en esto, de un gran aislamiento político. Sí, en estas cosas no hay nada gratis y las decisiones tienen que ser siempre de largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que los países no se mudan. Entonces, nosotros podemos tener la voluntad individual de decir salimos del Mercosur. Ahora, no salimos de la región. Y si no salimos de la región, vamos a seguir teniendo los vecinos que tenemos. Y las relaciones bilaterales son muy importantes para un país como Uruguay. Y miren que la agenda bilateral es enorme, y nos condiciona en muchos sentidos. El Mercosur nos da un marco para que esas relaciones bilaterales tengan un objetivo común, una construcción común, y por lo tanto facilitan las negociaciones. Ahora, si salimos del barrio, en el sentido de las relaciones, vamos a tener un gran problema. Pregúntenle a los británicos lo que les está pasando. Las facturas que le cobra Europa día a día por haber salido del club. No es gratis. Ahora, lo peor no es solo eso, es que dejamos de tener la oportunidad de discutir ese nuevo orden mundial. Porque Uruguay, con 3,5 millones de habitantes, no pesa. Ahora, la quinta economía del mundo, que es el Mercosur, con 300 millones de habitantes, pesa. Si sabe construir una política común. Que esa política común tiene que ser revisada, hay que mejorar los mecanismos, todo eso es así. Pero cuidado con esta idea de que todo vale y de que hacernos un poco los malos ahí, de acordar puntualmente con un gobierno. Y aquí viene una buena cosa, no, estos proyectos no pueden ser
digamos, dependientes de periodos cortos de gobierno, son mirada de largo plazo. Y no estoy hablando en relación a alternancias. A ver, ¿quién nos metió en el Mercosur? La calle. La calle, padre. Entonces, qué paradoja, ¿no? Insólita uruguaya. Ahora, también La calle nos mete y probablemente un Lacalle 30 años después nos saca. Y miren que la discusión en el 91 fue una discusión muy profunda, en donde había costos altísimos para pagar. De hecho, el 30% de la industria desapareció con la entrada de Uruguay al Mercosur. Recuerden, una empresa emblemática de nuestro barrio, digo, FUNSA. Sí, sí. Todos decíamos, es imposible que desaparezca FUNSA, era como el emblema uruguayo. Desapareció con el Mercosur, por la apertura en relación a Brasil y Argentina. Pero si nosotros quedábamos afuera del Mercosur, perdíamos el PEC y el CAUCE, que eran 2 acuerdos de acceso al mercado brasilero y argentino, que son a los únicos que les vendemos productos industriales y servicios de calidad. Eso no lo compra ni Europa, ni China, ni Estados Unidos. Pero Entonces, perdón, Ricardo. No, él pedirle perdón. No, yo creo que estamos subestimando, o quizás estemos subestimando al gobierno. Te voy a poner un ejemplo. Yo sí tengo un trabajo en el cual yo no estoy conforme y quiero salir a buscar otro trabajo. Antes de renunciar al que tengo, me voy a asegurar de que seguramente yo consiga un trabajo mejor. Yo calculo que si el gobierno se va a estar tirando a esta flexibilización y a salir a buscar mejores acuerdos que los que está consiguiendo en el Mercosur, es porque algo tiene. Porque ¿qué nos garantiza hoy que si flexibilizamos terminamos consiguiendo algo? Porque puede ser que no consigamos nada y nos quedemos sin el Mercosur y sin mejores acuerdos. Y hoy es una de las hipótesis más viables, que estemos, por eso yo creo que estamos frente a un callejón sin salida y hay que ayudar. Yo no vengo acá a dar manija, miren que hay que poner con mucha tranquilidad sobre la mesa la necesidad de un debate y una reflexión. Y sobre todo que aparezcan estudios, porque acá no se conocen. Claro. Los hicimos en el 91 y nos pasamos un año discutiendo política y socialmente los costos de la entrada del Mercosur, que fueron sobre la base de estudios. Acá no hay ninguno. Pero no hay nada que diga que sí, que realmente nos va a ir mejor si, no sé, según algún estudio tiene que haber. Y bueno, hay a quienes le conviene esa apertura. Por eso repito, y al final, como toda cuestión en la sociedad, es un equilibrio entre perdedores y ganadores. Yo creo que este es un muy mal negocio para el futuro del país, por supuesto para el futuro de la región, pero para Uruguay particularmente. Entonces, cuidado, y como sea, estoy dando mi opinión, y la opinión, repito, de los que también decidieron hace 30 años entrar al Mercosur, porque es la misma discusión. ¿Qué ganás y qué perdés? Entonces, necesitamos un poco de discusión, ¿no? Un poco más de... Esto no puede resolverse simplemente con lo que uno ve por televisión, una cumbre. Hay demasiada inversión hecha detrás. Desaparecen las zonas francas, desaparece la admisión temporaria, pregunten en la Cámara de Industria, que es un mecanismo por el cual Uruguay, por su asimetría, trae productos de extrazona, apenas le agrega algo y a veces nada, y lo puede meter en el resto del mercado del Mercosur. Entonces, desaparecen los más de 500 millones de dólares del FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que aportan básicamente Argentina y Brasil para Paraguay y Uruguay por ser países más chicos. Entonces, puede ser que de ese fondo se han construido, por ejemplo, rutas nacionales y que los test serológicos que estuvimos usando... Claro, gran parte de la política contra el COVID, la interconexión eléctrica, esa que andamos contentísimos porque a veces le vendemos a Argentina y le compramos. Récord, o sea, récord de venta ahora. Estoy hablando de 500 millones de dólares Uruguay, 700 millones de dólares Paraguay. Y Brasil 20 en cuanto a lo que ha gastado. Y lo ponen inversamente proporcional en relación a su tamaño. Eso no pasa en un acuerdo comercial. Eso pasa porque, como decía Damián, un acuerdo de integración es mucho más que un acuerdo comercial. Entre otras cosas porque somos vecinos. Entonces, cuidado con estas decisiones. Yo no estoy diciendo que esta sea la verdad única. Lo que estoy diciendo es que, como mínimo, este país se merece recorrer el mismo camino que tuvo en el 91, que es tomarse en serio la discusión. Y esto, repito, lo hizo un gobierno de la misma visión filosófica y de la misma familia que la actual. Entonces, parecería razonable que se aprenda de eso, que se aprenda de lo que pasó con la firma y la cuestión del referéndum, que quiere decir que la gente opine, que la gente participe. No es solo una discusión de qué orientación, es una discusión de la forma. Y la forma en este país debería ser, las cosas se discuten democráticamente, transparentemente, y luego hay una decisión. Y la orientación en política internacional es algo demasiado complicado para andar manoseándola y usando, repito, fantasías, imágenes, clichés, haciendo peleas de barrio, cuando en realidad lo que está en juego es por muchos años la vida de mucha gente en esta región y particularmente en este país. Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos presentado tu posición sobre este tema.
Te agradecemos, nos vemos en la próxima. Ojalá. Nos vemos en la próxima. Acá estaremos. Ricardo, si te parece, en el último bloque vamos a hablar de alguien de un sector del país que hemos hablado mucho en este programa, que es el sector de la industria. Vamos a estar hablando con Washington Durán, que es exdirector nacional de Industrias y actualmente presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industrias del Uruguay. Ya venimos. Bien, seguimos avanzando en estos temas que estamos hablando sobre el Mercosur. Al principio decíamos, bueno, ¿qué mirada tiene la industria sobre la posibilidad de la flexibilización, etcétera, etcétera? Y creo que es interesante saber la posición de la industria uruguaya, de los industriales uruguayos. Para conversar sobre esto recibimos a Washington Durán, ex director nacional de Industria y actualmente presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de Industria del Uruguay. Durán, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy bien. Bueno, para empezar, ¿cuál es la importancia del Mercosur para la industria de nuestro país? A ver, sin duda que el Mercosur es sumamente importante para la industria del Uruguay. Es el principal destino de las exportaciones industriales y sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, como bien dijo Álvaro Padrón recién, es el principal destino de las exportaciones con mayor valor agregado industrial. Ahora, dicho esto, también debemos tener en cuenta que el Mercosur tampoco ha facilitado ese destino exportador de Uruguay y por el contrario, la participación del Mercosur ha venido bajando cada vez más, en particular en Argentina, pero también en Brasil, en lo que hace a las exportaciones industriales. Por lo tanto, sí, el Mercosur es un elemento de pérdida de mercado para las exportaciones uruguayas más que importante a lo largo de estos años. La falta de seguridad jurídica del Mercosur ha sido un problema para las exportaciones uruguayas de bienes industriales. Recordemos el caso de las bicicletas, neumáticos remoldeados, en fin, una serie de sectores industriales que se han visto permanentemente hackeados por el Mercosur. Ahora, o sea que el Mercosur es importante, pero también es cierto que el Mercosur no le ha dado al sector industrial uruguayo la seguridad jurídica que requiere y que el sector industrial uruguayo pagó un alto costo, como bien decía Álvaro Padrón antes, por ingresar al Mercosur y sin embargo no ha podido usufructuar adecuadamente de los beneficios de esta integración. Y, perdón, y esa seguridad jurídica que usted plantea, que yo me acuerdo mucho del tema de las famosas bicicletas de motociclo, creo que era la fábrica, que fue todo un gran problema, sobre todo con Argentina, si no me equivoco. Esa seguridad jurídica, ¿cómo se consigue o cómo habría que conseguirla? Si es que es un camino para ayudar a resolver esa situación para la industria nacional. El problema es que en el Mercosur hay muchas instituciones, pero no hay institucionalidad. El régimen de solución de controversias no se utiliza. Los países violan permanentemente todos los acuerdos, pero nunca se acude a los regímenes de solución de diferencias previstos en los textos fundacionales y en los subsiguientes. De manera que el Mercosur, que debería ser una solución para el sector industrial uruguayo, hoy no es la solución que el sector industrial uruguayo necesita. Y por eso es que nosotros hemos apoyado siempre las negociaciones externas que se han llevado adelante desde el Mercosur o desde la iniciativa del gobierno, de los sucesivos gobiernos, no solo de este,
de tratar de buscar la posibilidad de acuerdos comerciales independientemente de los socios del bloque o con aquellos socios del bloque que nos quieran acompañar, porque nadie dice que Uruguay quiera ir solo a las negociaciones externas, sino que lo que Uruguay plantea es, bueno, si todos no quieren acompañar una negociación externa, los que querramos hacerlo, hagámoslo. Que creo que es un aspecto bastante distinto del que se ha venido planteando acá. Uruguay en ningún momento ha planteado salir del Mercosur. Nadie nos podría sacar del Mercosur si negociáramos en forma individual con algún tercer mercado. Y creo que acá se han hecho interpretaciones incorrectas de lo que dice el Tratado de Asunción, tanto en su artículo primero como luego después en su artículo tercero. Y algunas de las cosas que se han dicho respecto a la decisión 32, que no debería ser una cuestión que esté sobre la mesa en este momento, porque efectivamente la resolución 32 no ha sido incorporada por ninguno de los 4 estados parte del Mercosur, y esto no es casualidad. Ahora, Durán, una de las, después de la cumbre de este jueves, las 4 cámaras de industria, de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, emitieron un comunicado conjunto, porque recién hablábamos con Álvaro Padrón que... Soy redactor de ese comunicado. Bien. Y en ese comunicado no decimos nada en contra ni de la flexibilización ni de ningún otro aspecto. Simplemente lo que hacemos es rescatar el comunicado que habíamos hecho con motivo de los 30 años del Mercosur, el 25 de marzo del 2021, en el cual lo que planteábamos básicamente es que las decisiones que se adopten en el Mercosur sean adoptadas en el marco de discusiones con los sectores económicos afectados por ellas. Lo que queremos es un Mercosur más fuerte, más creíble, con mejores reglas internas, con mayor seguridad jurídica, con una mayor participación del sector privado. Y nosotros mismos estamos participando en un proceso de reforma de la estructura del arancel externo común que se inició hace 2 años y que está en curso. A lo que sí no nos parecía adecuado, y mucho menos en este momento en el que tenemos en curso la aprobación de las negociaciones con la Unión Europea, o de la firma del acuerdo con la Unión Europea, el adoptar decisiones unilaterales del Mercosur en cuanto a una revisión lineal y automática del arancel externo común, bajándolo en un porcentaje que en la propuesta de Brasil sería el 20%. O sea Pero la posición de la Cámara de Industrias es esa, está clara. Yo fui parte de la redacción de los 2 comunicados, el que se emitió estos días y el que se emitió el 25 de marzo, que ese es el comunicado completo y amplio donde está claramente expresada la posición de las entidades de cúpula de los sectores industriales del Mercosur. Durán, una última, si puede ser cortita. Es decir, el principal problema entonces es la relación con Argentina, con la industria argentina, con esa actitud de Argentina de protección de su industria. El problema no es con la industria argentina. El problema es la posición argentina de no reconocer, o del gobierno argentino, mejor dicho, de no reconocer la realidad del Mercosur. El Mercosur no es ni será, al menos hasta el año 2073, una unión aduanera, no ya un mercado común, una unión aduanera. No es ni lo será. No tiene ninguno de los elementos constitutivos de una unión aduanera,
más allá de lo que expresa el Tratado de Asunción, tiene un arancel externo común que es una referencia de niveles arancelarios, pero que no se aplica rígidamente en los 4 estados parte, tiene muchas más perforaciones de las que uno se podría imaginar, y bueno, hay que reconocer esa realidad. El Mercosur no es un mercado común, no es una unión aduanera, no tiene, como se ha dicho acá, una política comercial común. Eso no es cierto. El Mercosur no negocia en ningún ámbito comercial, salvo en las negociaciones para la constitución del ALCA. Después, en ningún momento actuó en bloque en negociaciones en organismos donde se discuten temas comerciales. Entonces, mal se puede decir que el Mercosur tiene una política comercial común, porque eso no es así. Entonces, si el Mercosur es una zona de libre comercio no impone ataduras a los miembros, y mucho menos para negociar con terceros países. Y además, para ser una zona de libre comercio le falta bastante, y es un camino que hemos reivindicado en esa declaración del Consejo Industrial del Mercosur, que el Mercosur debería recorrer lo más rápidamente posible. Ir hacia una armonización normativa, a una convergencia normativa que es imprescindible no solo para nuestro comercio interno, sino también para poder negociar con terceros mercados como bloque o como lo que fuere. Pero necesitamos convergencia normativa, necesitamos tener claro cuáles son las condiciones para que nuestros productos ingresen al mercado regional. Y eso hoy no está. Washington. Una cosa, por ejemplo, bien clara de todo esto es las recientes disposiciones con respecto al etiquetado frontal de productos alimenticios. El etiquetado frontal de productos alimenticios debería ser una normativa común entre los 4 estados parte, y no ha sido posible acordarla. Y eso es una parte muy importante de nuestro comercio regional. Y sin embargo no podemos ponernos de acuerdo en cómo etiquetar, y entonces las industrias se ven enfrentadas a que tienen que etiquetar de una manera si exportan a Brasil, de otra si exportan a Argentina, al mercado interno es diferente. Es una complicación, créanme. Washington Durán, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche y por su punto de vista. Le agradecemos su participación. Gracias a ustedes. Gracias, que pase muy bien. luego. Era Washington Durán, entonces, hablando a nombre de la mirada de la industria nacional sobre este tema del Mercosur. Yo me quedo con un par de conclusiones, sobre todo con la mirada que nos dio Padrón de esta cosa de, bueno, la globalización ya no es lo que era. Y eso me parece por lo menos preocupante, porque nos estamos empezando a acostumbrar a la globalización y está pegando un timón hacia otro lado, y hay que estar atentos como no solo como país, sino como bloque regional. Y lo otro es que, bueno, que el Mercosur le falta muchísimo. Creo que en realidad, en vez de pensar en irse o no estar o dejar el Mercosur, hay que preocuparse por tener un Mercosur más fuerte. Creo que nos sirve. Creo que las últimas palabras de Durán iban en ese sentido, ¿no? De, bueno, qué cosas faltan, y asociado a lo que decía Padrón, cómo se discuten, porque este es un tema que nos interesa a todos. Ricardo, bien, Diego? Sí, ¿Te quedaste más tranquilo? entendí Bueno, un poco más. Quédense porque se viene Relatos con un programón, como siempre. Además, hoy es el cumpleaños de nuestra compañera Ana Laura. No solamente es el cumpleaños de nuestra compañera Ana Laura Pérez, sino también de Natalia Oval y también de Analía Matesic. Así que las 3 cumpleaños hoy. Feliz Les mandamos para las 3. un beso grande a las 3. Nieta. Y de tu nieto, también nieta, le hacemos Sofía, el así que le combo. mando también un beso a Sofía. Se viene el camino de la adopción, lo que tienen que transitar familias en este mundo que a veces se hace tan complicado como es la adopción de un niño o una niña en nuestro país. Que pasen bien. Hasta mañana.